Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Español Talk, donde hacemos el español sencillo y divertido. Soy Sara Martín. Y yo soy Emilio. Hola a todos nuestros maravillosos oyentes. Estéis donde estéis en el mundo ahora mismo. Es genial estar con vosotros hoy. Emilio, ¿por qué tienes esa cara de cansado hoy? Ay, Sara. Tuve la peor experiencia ayer por la tarde. ¿Qué pasó? Bueno, quería comprar pan fresco de una panadería que me recomendó un amigo. Ya sabes, la que tiene esas barras de pan increíbles. Ah, sí, conozco ese sitio. ¿La encontraste? Al final sí, pero fue un desastre. Solo una panadería, Emilio. ¿Tan malo pudo ser? Se me murió el móvil. Ay, no. Sí, la batería simplemente se acabó. Y estaba en un barrio que no conozco muy bien. Espera, ¿entonces no tenías mapa, ni GPS, nada? Nada. Solo yo y mi terrible sentido de la orientación. Esto va a ser bueno. ¿Qué hiciste? Tuve que preguntar a la gente cómo llegar. A la manera antigua. ¿De verdad? Sí. ¿Te lo puedes creer? Y aquí viene lo gracioso. Pregunté a 3 personas diferentes. Y todas me dieron respuestas completamente distintas. No me digas. Te lo juro. La primera persona me dijo que fuera recto durante 5 minutos. La segunda persona dijo, gira a la derecha inmediatamente. Y la tercera persona me miró como si estuviera loco, y dijo que la panadería estaba en la dirección opuesta. Entonces, ¿dónde acabaste? Estuve caminando en círculos durante 20 minutos. ¿Estaba tan perdido? Sí, pero solo porque vi el cartel por casualidad. Pura suerte. Emilio, esto es exactamente por lo que necesitamos el tema de hoy. ¿Qué tema? Cómo preguntar direcciones en español. Y más importante aún, cómo entender lo que la gente te dice y no perderte como Emilio. Oye, al final la encontré. Después de 20 minutos caminando en círculos. Vale. Tienes razón. Yo también necesito esta lección. Todos la necesitamos. Y antes de empezar, queremos recordaros, si estáis disfrutando de Español Talk, por favor, dadle al botón de suscribirse. Sí, por favor. Y dadnos un like. Realmente nos ayuda a llegar a más estudiantes de español en todo el mundo. Compartid este episodio con vuestros amigos que están aprendiendo español. Aprender juntos es más divertido. Muy bien, Sara. Vamos a ayudar a la gente a evitar mi situación embarazosa. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por lo básico. ¿Cómo se piden direcciones realmente? Emilio, cuando paraste a la primera persona ayer, ¿qué dijiste? Bueno, intenté ser educado. Dije, perdone. Bien, ese es el comienzo perfecto. Perdone o disculpe es como llamamos educadamente la atención de alguien en español. ¿Verdad? Y luego dije, ¿cómo llego a la panadería de la calle Mayor? Perfecto. ¿Cómo llego a? Es una de las formas más comunes y naturales de preguntar direcciones. Suena sencillo, ¿no? Es sencillo, y esa es la belleza. No necesitas español complicado, solo... Perdone, ¿cómo llego a la estación de tren? O... Disculpe, ¿cómo llego al museo? ¿Y si quieres sonar un poco más formal? Buena pregunta. Puedes decir... ¿Podría indicarme cómo llegar a...? Esto suena un poco más educado, un poco más formal. ¿Podría indicarme cómo llegar a la biblioteca? Exacto. Ambas frases funcionan perfectamente. Usa la que te resulte más cómoda. Ahora, aquí hay algo importante que aprendí ayer. También deberías preguntar si el sitio está lejos. Sí, porque a veces la gente te da direcciones a un lugar que está a 30 minutos andando. Exactamente. Entonces, después de preguntar, ¿cómo llego a la panadería? Puedes añadir, ¿está lejos de aquí? Eso es muy útil. ¿Está lejos de aquí? Esto te dice si deberías ir andando o quizás coger un autobús o un taxi.
La primera persona a la que pregunté ayer dijo: «Ah, no está lejos, solo 5 minutos». ¿Y fueron 5 minutos? No fueron 5 minutos, más bien 15. Sí, la gente tiene ideas muy diferentes sobre el tiempo y la distancia. Muy cierto. Algunas personas dicen 5 minutos cuando quieren decir 15. Algunas personas dicen cerca cuando quieren decir lejos. Por eso es bueno hacer preguntas de seguimiento. Puedes decir, ¿cuántos minutos más o menos? Oh, más o menos. Esa es una buena expresión. ¿Qué significa exactamente? Más o menos significa aproximadamente, no exactamente, pero cerca del número real. Entonces, si alguien dice que tarda más o menos 10 minutos, quiere decir que podrían ser 9 minutos, o 11 minutos, o 12 minutos, en algún punto alrededor de 10. Exacto. No es preciso, es una estimación. Me encanta esa expresión. ¿Cuánto se tarda más o menos? Sí. O, ¿a qué distancia está más o menos? Muy natural, muy útil. Vale. Entonces ahora sabemos cómo preguntar direcciones. Pero Sara, la parte difícil es entender la respuesta. Sí, aquí es donde se complica la cosa. Cuando esa primera persona empezó a darme direcciones ayer, habló tan rápido. Dijo algo como: sigue todo recto, luego gira a la izquierda en el árbol grande, luego pasa a la cafetería, luego... Espera. Demasiada información. Exactamente. Estaba tan confundido. Solo sonreí y dije: gracias, pero no tenía ni idea de lo que dijo. Esto le pasa a todo el mundo, Emilio. Incluso los hablantes nativos a veces no pueden seguir direcciones rápidas. ¿En serio? ¿En serio? Entonces, vamos a desglosar las palabras más comunes que la gente usa cuando da direcciones. Primero, todo recto. Todo recto. Eso significa continuar en la misma dirección, ¿verdad? Sí, si alguien dice sigue todo recto, significa no gires a la izquierda, no gires a la derecha, solo sigue caminando hacia adelante en la misma dirección. Camina todo recto durante 2 manzanas. Perfecto. Ahora, ¿qué es una manzana? Una manzana es la distancia entre 2 calles. Exactamente. En las ciudades, una manzana es el espacio entre una calle y la siguiente. Entonces, 2 manzanas significa que pasas 2 calles. Vale, eso tiene sentido. ¿Qué otras palabras necesitamos saber? A la vuelta de la esquina. Esto es súper común. A la vuelta de la esquina. Entonces significa muy cerca. Sí, significa que el lugar está justo después del siguiente giro. Muy cerca. Correos está a la vuelta de la esquina. Exacto. Está tan cerca, solo necesitas girar una vez y lo verás. Eso es útil. Y cuando la gente dice cosas como está al lado del banco o está enfrente del colegio. Ah, sí. Estas son palabras de ubicación. Al lado de significa junto a, justo al lado de algo. La farmacia está al lado del supermercado. Sí. Y enfrente de significa en el lado opuesto de la calle. Entonces, si estoy de pie delante del supermercado y la farmacia está enfrente, necesito cruzar la calle. Exactamente. Necesitas ir al otro lado. Entendido. Estas palabras son realmente prácticas. Lo son. Ahora, aquí hay otra palabra que oirás mucho. Pasar por delante de o pasar. Pasar por delante de. Sí. Pasar por delante de significa que continúas caminando más allá de un lugar sin parar allí. Ah, entonces si alguien dice pasa por delante de la cafetería, significa que camino pasándola. No paro, sigo adelante. Exactamente. Pasa por delante del parque, pasa por delante del colegio y luego gira a la derecha. Eso tiene sentido. Entonces, estoy usando ese lugar como punto de referencia, pero no paro allí. Correcto.
Y hablando de puntos de referencia, ¿conoces la palabra punto de referencia? ¿Punto de referencia? ¿Es como un edificio famoso? Sí. Un punto de referencia es un lugar o edificio conocido que la gente usa para dar direcciones, como gira a la izquierda en la iglesia grande o está cerca del teatro antiguo. Entonces, los puntos de referencia ayudan a la gente a explicar dónde está algo. Exactamente. Y si estás en una ciudad nueva, es bueno aprender los principales puntos de referencia, para que puedas entender mejor las direcciones. Eso es inteligente. Vale, Sara. Aquí está mi pregunta. ¿Qué pasa si alguien te da direcciones y simplemente no entiendes? Este es muy importante, Emilio. Tienes que decir algo. Pero me siento avergonzado. No te avergüences. Es totalmente normal. Puedes decir, lo siento, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Podría repetirlo, por favor? Sí. O puedes decir, no lo he pillado. Pillar significa entender en este contexto. Lo siento, no lo he pillado. ¿Podría decirlo otra vez? Perfecto. La gente entenderá y normalmente explicarán más despacio o más simple. ¿Y si usan una palabra que no conozco? Simplemente pregunta. Di, ¿qué significa eso? O, ¿dónde está eso exactamente? Es mejor preguntar que caminar en la dirección equivocada durante 20 minutos. Exactamente. Aprende de tus errores, Emilio. Definitivamente lo hice. Ah, y aquí hay otra cosa que me pasó. La segunda persona que me dio direcciones dijo: sigue por esta calle hasta que llegues a un callejón sin salida. Oh, callejón sin salida. Sí, no tenía ni idea de lo que significaba. Un callejón sin salida es una calle que no continúa. Simplemente termina. No hay manera de seguir adelante. Entonces, es como un muro o una valla al final. Exactamente. La calle se acaba, no puedes seguir. Entonces tienes que dar la vuelta o girar a la izquierda o a la derecha. Si llegas a un callejón sin salida, has ido demasiado lejos. Sí, esa es una frase muy común. Si llegas a un callejón sin salida, date la vuelta. Esa es una frase muy útil. Ojalá la hubiera conocido ayer. Bueno, ahora la conoces. Vale, Emilio. Hablemos de otra cosa. ¿Qué pasa si necesitas dar direcciones a alguien? ¿Yo? ¿Dar direcciones? Sí, quizás un turista te para en la calle y pide ayuda. Ah, eso pasa a veces. Siempre me pongo nervioso, porque quiero ayudar, pero no estoy seguro de cómo explicar claramente. La clave es mantenerlo simple. No des demasiada información de una vez. ¿Quieres decir? Bueno, imagina que alguien te pregunta: ¿cómo llego a la biblioteca? No digas: sigue todo recto durante 3 manzanas, luego gira a la izquierda en el edificio verde, luego pasa por delante de 2 cafeterías y una panadería, luego gira a la derecha en el semáforo, luego camina otros 5 minutos. Eso es demasiado. Exactamente. En su lugar, divídelo en pequeños pasos. Di: sigue todo recto durante 3 manzanas, luego gira a la izquierda. Verás un edificio verde. La biblioteca está al lado. Ah, entonces dales 1 o 2 pasos a la vez. Sí, y usa puntos de referencia. No digas: gira a la izquierda en la calle Goya. La mayoría de la gente no recuerda los nombres de las calles. Di: gira a la izquierda en el Mercadona Grande. Eso es mucho más fácil de recordar. También, si el lugar está muy cerca, puedes decir, está a la vuelta de la esquina, o está enfrente de aquí. Y si está lejos, sé honesto. Di: está bastante lejos. Quizás 20 minutos andando. Quizás quieras coger un autobús. Eso es muy útil. No quiero enviar a alguien caminando durante 1 hora, cuando hay un autobús. Exactamente. Y si no estás seguro de las direcciones tú mismo, está bien decir: lo siento, no estoy seguro. Quizás pregunta a otra persona. Mejor que dar direcciones equivocadas.
Absolutamente. La honestidad siempre es lo mejor. ¿Sabes qué me parece interesante? Diferentes países dan direcciones de diferentes maneras. Ah, sí, esto es muy cierto. Como en algunos países, la gente usa direcciones de brújula. Dicen, ve al norte o ve al este. ¿Verdad? Pero en España, la gente no usa norte, sur, este o oeste mucho para las direcciones del día a día. ¿Qué usan en su lugar? Usan puntos de referencia y direcciones de izquierda, derecha. Gira a la izquierda en el banco o pasa por delante del parque. Eso tiene sentido. Es más visual. Sí, y en algunos países la gente usa tiempo en lugar de distancia. Dicen, está a 5 minutos, en lugar de decir, está a 1 kilómetro. Me he dado cuenta de que en español, la gente casi siempre dice minutos, no kilómetros. Exactamente. Está a 10 minutos andando es mucho más común que está a 800 metros. ¿Y qué hay de señalar? ¿Es educado señalar cuando das direcciones? Normalmente está bien si estás señalando un edificio o una calle, como ¿ves ese edificio alto? Ve por ahí. Pero no señales a las personas. Buen consejo. Muy bien, Emilio. Vamos a practicar un poco. Te pediré direcciones y tú me las das. ¿Listo? Listo. Perdona, ¿cómo llego a la cafetería más cercana? Ah, claro. Sigue todo recto durante más o menos 2 manzanas. Luego gira a la derecha. La cafetería está a tu izquierda, enfrente de una librería. ¿Está lejos de aquí? No, para nada. Está a la vuelta de la esquina. Quizás 3 minutos andando. Perfecto. Muchas gracias. De nada. ¿Qué tal lo he hecho? Eso ha sido excelente. Claro, simple y amable. Gracias. Me siento más seguro ahora. Bien, ahora déjame darte direcciones a ti. Pregúntame algo. Vale. Perdona, ¿podrías indicarme cómo llegar a la estación de tren? Por supuesto. Camina todo recto hasta que veas una iglesia grande. Pasa por delante de la iglesia y sigue caminando unos 5 minutos más. Cuando llegues al semáforo, gira a la izquierda. La estación de tren está justo ahí. No tiene pérdida. Espera, no he pillado la parte después de la iglesia. ¿Podrías repetirlo? Claro. Después de pasar por delante de la iglesia, sigue caminando recto durante 5 minutos. Luego gira a la izquierda en el semáforo. Entendido, gracias. De nada. ¿Ves? Si no entiendes, simplemente pregunta. Está totalmente bien. Esto es muy útil, Sara. Creo que nuestros oyentes están listos para preguntar direcciones ahora. Yo también lo creo. Solo recordad, sed educados, hablad claramente y no tengáis miedo de pedir a alguien que repita si no entendéis. Y cuando estéis dando direcciones, mantened la cosa simple y usad puntos de referencia. Exacto. Muy bien, a todos. Esto nos lleva al final del episodio de hoy. Antes de irnos, tenemos una pregunta para todos vosotros. Sí, contadnos en los comentarios. ¿Alguna vez os habéis perdido en una ciudad nueva? ¿Qué pasó? ¿Preguntasteis a alguien direcciones? ¿Fue fácil o difícil entenderles? Compartid vuestra historia con nosotros. Nos encanta leer vuestros comentarios. Y recordad, si habéis disfrutado de este episodio, por favor, suscribíos a Español Talk. Dadle a ese botón de suscribirse, dadnos un like y compartid esto con vuestros amigos que están aprendiendo español. Muchas gracias por escucharnos hoy. Lo estáis haciendo genial con vuestro español. Seguid practicando, seguid haciendo preguntas y no tengáis miedo de hablar con la gente en español. La próxima vez que necesitéis direcciones, estaréis preparados. Cuidaos mucho, a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós. ¡Hasta luego!